A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Hoy día estamos con un amigo viejo, un viejo amigo, no sé cómo se dice. Las dos cosas. Carlos Bazán, matemático de la UNI, con quien nos encontrábamos de jovencito, ¿no? Sí, todas las alturas. Y además medio paisano, semi-paisano, Cajamarca, La Libertad, y le gané en altura, no en altura de talla, sino yo nací a 4.000, ¿y tú a cuántos? A 800 solamente. Solamente. Y acaba de regalarnos un libro muy importante para la vida. Entiende y aprende a gestionar tu vida. Yo trato de hacer conferencias de cómo gestionar el agua, pero tú eres ya, te vas lejos. La vida, eso ya es una palabra mayor. Bueno, uno nace, obviamente ahí no puede planificar nada porque no entiende qué está pasando, pero poco a poco uno va conociendo la realidad de la naturaleza y finalmente llega a la edad adulta o adolescente y comienza a hacerse preguntas, ¿no? Así es. Y entonces, ¿cómo es que uno empieza a planificar la vida? Carlos, cuéntanos. Déjame decirte primero, sí es un título grande, atrevido. Yo lo puse así grande porque alguna vez hay que dedicarse a resolver un problema grande. Es un intento serio, estamos en los primeros ediciones, espero mejorarlo mucho, pero sí parte como un intento serio. Para responder a tu pregunta, la idea de escribir este libro nace de ver y de vivir los muchos desórdenes que yo personalmente en mi vida he tenido y la de mis amistades y familiares. Y he visto que muchas veces, siguiendo algunos procedimientos, las cosas se pueden hacer mucho mejor. O sea, tú dices que uno hace las cosas un poco al azar, un poco caótico, como se dice, el día a día. El día a día, cómo sucedió, qué clima hay, entonces yo actúo, pero de repente no pienso un poco en el largo plazo. Podríamos ser más anticipados para el largo plazo, inclusive en el momento, el acá y el ahora. ¿Cómo es eso? Entonces, ya es más complicado. Sí, la idea es de que uno tenga un ambiente adecuado para vivir acá y ahora, y contento. Si no, ¿cómo se vive? ¿Y qué significa la felicidad? Para mí, primero, la felicidad en esta etapa de la vida significa primero estar tranquilo, estar en armonía conmigo mismo, ser productivo. Productivo en el sentido, eso también tiene que haber una definición. ¿Qué significa ser productivo? Producir primero mis cosas propias, ojalá producir para mi familia, para el país, para el centro de trabajo. Es la idea. O sea, yo me planifico, digo, ¿qué quiero hacer, qué quiero producir en la vida, cómo quiero que sean mis hijos, etcétera. Y ahí viene, eso es ya prácticamente un plan de gobierno. Sí, es un plan de vida, en efecto es la creación de en principio un modelo mental y luego las capacidades físicas que te permitan vivir contento, sentirte contento y ser productivo, ser creativo, desarrollar ideas interesantes. Este libro ha sido publicado por la Universidad Nacional de Ingeniería. Se entiende que los ingenieros son bastante calculadores, los científicos no tanto. Un joven lee tu libro, dice el capítulo primero, saberes previos para gestionarte. ¿Uno tiene que ser administrador de empresas? No, la idea es desarrollar un conjunto de temas para personas que tenemos una vida diaria normal, que no somos especialistas en el área, pero para decir en términos sencillos es una colección de consejos, de sugerencias bien organizados. Y luego tú tienes un título acá, dice saber aprender. Eso me hace recordar a mi abuelo que me decía, hay que tomar
el placer por el aprender. O sea, hay que aprender cosas que nos da gusto, placer, etcétera, pero tú además añades que hay que saber cómo hacerlo. Claro, puedes solamente memorizar. Sería bueno que entiendas, aprendas. El aprendizaje ya es bastante hacia memorizar, pero se facilita mucho si lo entiendes. Luego, si lo memorizas, y aún se enriquece cuando lo aplicas. Y finalmente, cuando lo enseñas, aprendes aún más. Es un ciclo de 4 actividades que yo te me permiten. acuerdo cuando empecé a estudiar en la uni, que le encontré un placer a una cierta cosa. No aprender, por supuesto, los principios de la matemática, y tú eres matemático, se aprendían una serie de lemas, etcétera, Ajá, de axiomas para comenzar. Y después venían los teoremas, y decía demostración. Entonces yo le tomé placer por no demostrar, no ver cómo demuestra el teorema del libro, sino usar lo anterior para tratar de demostrar uno mismo. Y era, pues, causaba una gran alegría, un gran placer la demostración por uno, y comprobabas que era más o menos la misma que el libro te señalaba después. ¿Eso tiene que ver con el saber aprender? Sí. En principio se dice de que no hay una sola alternativa, un solo método para resolver un problema, y que puedes tomar diferentes alternativas. Justamente yo estoy enseñando en el momento computación, lenguaje C, y a los muchachos siempre les enseño diferentes alternativas de trabajar. Y planteo un problema que se resuelve con un programa, y pido a los muchachos que den una alternativa 1, una alternativa 2, una alternativa 3, y les dejo trabajo también. O sea que allí tú tienes, además el trabajo tiene que ser bien pensado, porque algunos se aburren, este trabajo es aburrido. Yo me acuerdo, Carlos, que casi dejo la física que tanto me gustaba, porque la primera práctica en laboratorio era medir el error en la medición de un cubo. Y entonces me hacían medir como 100 veces las aristas, calcular 100 veces el volumen por lo tanto, y ver cuál es el error, y todas esas cosas. Ajá. Yo tenía que simular que cada vez que medía encontraba un número diferente al anterior. Lo encontré tremendamente aburrido. Pero luego vino la caída libre, cómo es que bajaba por un plano inclinado. Ajá. Y nos medía el tiempo, la distancia, y encontraba una curva en función del tiempo y la distancia, y después salía una ecuación que podía ser expresada matemáticamente. Eso, caray, eso era diferente, ya me empezó a gustar. De modo que hay que saber dar tareas divertidas, interesantes. Así es. Sobre todo para mí, una cosa muy importante es darles diversas vías de desarrollo y retarlos a que hagan la vía propia. Claro, la ciencia, por ejemplo, siempre hablamos acá del abuelo, era por preguntas, ¿no? La ciencia no se enseña, él no enseñaba, las cosas son así, asá, que esto y lo otro, no. Él te decía, a ver, dime, ¿a qué hora se acuesta, entre comillas, se acuesta la luna llena en el mar? La luna llena en el mar. Entonces a mí, obviamente como niño, se me ocurría cualquier cosa, a medianoche. Me decía, nunca respondas una palabra de ciencia de memoria. Primero tienes que observar. Y yo miré la luna, no estaba llena. Entonces, y ahí viene la lógica natural del ser humano, supongo. Y dice, tendré que esperar que se ponga llena, ¿no? Y todos los días la esperaba. Y cuando se puso llena, sucedió que salió por el este a las 6 de la tarde. Dije, ahora para esperar, ¿qué es esto? Voy a tener la noche aquí. Y efectivamente fue hasta las 6 de la mañana que la luna niña se acostó en el mar, entre comillas se acostó. Sentí un gran placer descubrir que la luna llena se ponía en el mar a las 6 de la mañana.
giré 360 grados porque me acordé que a esa hora salía el sol y tenía el sol y la luna, como hay la canción, el sol y la luna. Esa manera como enseñaba el abuelo, me enseñaba a mí, que me había escogido para eso, me causó bastante alegría, placer, y así miles de ejemplos que la manera de enseñar. En cambio, en la secundaria, totalmente aburrido porque todo era memoria. Y eso no es muy incentivador, ¿no? Sí, actualmente se han tecnificado esas experiencias y le llamamos matriz de casos de prueba. Entonces te damos un problema y te decimos verifica según estas directivas de prueba. O sea que hay una sistematización para dejar al estudiante los casos de prueba, que debe de verificar sus respuestas según esos casos de prueba, según los criterios de prueba. Luego tú tienes el tema de entender los cambios. Claro, eso sí que es un poco complicado, ¿no? Porque uno no sabe qué va a venir, pero se da cuenta. Me acuerdo en nuestra juventud, los muchachos que querían salir con su enamorada, y cuando la cosa se ponía más serio, no avanzaban más y no se casaban. Caray. Y ahora ya viven juntos años y todo lo demás. Entonces, esos cambios, ya las chicas se liberan de los padres a los 20 años, 22, y los padres se ponen muy tristes porque cómo es posible que mi hija me abandone, no sé cuánto, pero ahí el papá ya no puede entender el cambio, pero los jóvenes supongo sí, ¿no? Sí, este libro tiene un fundamento científico y te va a gustar lo que te voy a decir, para que coincida contigo. Justamente para entender los cambios, una de las relaciones más importantes son las 3 leyes de Newton. Ah, caramba. Ya, bueno, ya la cosa sí, es natural. No, es que te lo digo no por ir a la ciencia, sino que eso es natural en toda materia existente. En principio, la primera ley que se dice de inercia, vamos a mejor llamarle la ley de la estabilidad. Uno quiere ser como es y que nadie lo fastidie. Claro. Eso es lo que en física le llaman inercia, pero para este contexto llamémosle estabilidad. Uno quiere ser estable, estar tranquilo, que nadie lo moleste. Luego viene la tercera ley de Newton, acción y reacción. Si alguien me viene a cambiar, yo reacciono y le doy una fuerza contraria a la que él me da, a la que él me hace. Estoy protegiendo mi identidad, mi forma de ser, no quiero cambiar, así. Pero favorablemente la segunda ley de Newton, que se toma un tiempo para cambiar, porque la aceleración toma un tiempo, fuerza igual, masa por aceleración, hace cambiar nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar, nuestra dirección. Un cuerpo que va libre nunca cambiará de velocidad, ¿no? Ajá. Salvo que haya una fuerza que lo haga cambiar de dirección. Ajá. Esa fuerza es inclusive sostenida durante un tiempo para poderlo hacer cambiar, porque la aceleración le toma un tiempo, no estamos hablando de inmediato. Bueno, para mí eso es el paralelo de los sentimientos de las personas. Cada persona tiene una identidad, una personalidad, un modo de ser, un área de confort, si tú quieres llamarla, y está muy bien, le permite trabajar rápido, hacer las cosas rápido. Carlos Bazán, matemático, que ha escrito un libro que no tiene algo, pero no tanto, que ver con la matemática. Entiende y aprende a gestionar tu vida. ¿Nos decías entonces? Sí, que utilizo las ciencias para darle fundamento a la vida, inclusive hasta sentimiento. Cuando te hablé de las 3 leyes de Newton, son leyes para mí de sentimiento. Y nosotros somos naturaleza. ¿O es que somos extraordinarios, salimos de la nada? Nosotros evolucionamos de la naturaleza y bastante principios de la naturaleza los tenemos. Bueno, eso es muy importante, pero alguien te podría decir, oye, tú estás tratándonos a nosotros como objetos que obedecen las leyes de los cuerpos sin inteligencia. Eso es lo bueno, de que creamos la capacidad de tener un cerebro, una memoria y un procesador. Eso nos diferencia de los objetos inanimados y hay que aprovechar esa capacidad, utilizando las ciencias inclusive para generar un modelo de vida que es mental, interactúa con la naturaleza, la mejora, y la naturaleza nos da su respuesta y tenemos un círculo de integración entre naturaleza, persona y sociedad. Hay que tomar eso, esa parte.
Ahora bien, hay un tema que está hoy en día, que es el capítulo 3. Hoy en día, pues, en el mundo de la industria, de la investigación y todos los aspectos de la actividad humana nos hablan de trabajar en equipo. Eso, en nuestra época, Carlitos, creo yo que no era el caso, porque uno se ponía a trabajar con sus matemáticas, sus fórmulas, se concentraba, necesitaba concentración y soledad para entender lo abstracto que eran las matemáticas. Y hoy en día más bien se habla de inteligencia emocional, trabajar en equipo, etcétera. ¿Por qué hubo ese cambio? Más que cambio, yo diría una integración con el equipo. El individuo siempre debe de funcionar como individuo, aislarse, pensar en abstracto, pensar con tranquilidad, pero el equipo le ayuda. Como individuo tenemos una visión personal, como equipo hay una visión múltiple y podemos dar opiniones múltiples y sacar un consenso general, sacar un resultado general que integre todos los puntos de vista. Es mucho más creativo, mucho más rico. Y la discusión en el equipo también es enriquecedor, ¿no? Porque uno de los problemas de los científicos peruanos, por ejemplo, es que, como diría Gabriel García Márquez, no tienen con quién conversar, quién le escriba. Está un poco aislado, ¿no? El general no tiene quien le escriba. Ajá. Claro, porque, por ejemplo, yo soy físico nuclear, me especializo en la fisión. Aquí nadie se interesa en ese tema. Y así hay varios casos de científicos que conozco que son los únicos interesados en su tema personal porque vinieron del extranjero y los equipos están afuera. Uh-huh. Y cómo tendríamos que hacer más bien equipo en temas que tienen que ver con el Perú, con la sociedad donde uno está viviendo, donde uno está interactuando, para que haya más gente que se interese y se convierta en un equipo interesante, ¿no? Así es, crear los contextos potentes para desarrollar trabajos interesantes a gran escala. Si no, individualmente uno no tiene ni la capacidad física ni la capacidad de hacer diferentes trabajos tan necesarios. Ahora los trabajos son muy grandes, requieren de muchísimas personas. Cualquier trabajo, ¿no? No solamente. Sí. Pero por otro lado, tú terminas en el capítulo 4 de tu libro, nos habla de la patria. Ya eso es una palabra mayor, porque cada quien entiende qué es patria. Me acuerdo un libro que hablaba, decía: muera la patria ladrona, viva la madre España. Una rebelión, sí. En esa época en que había la independencia, la guerra, algunos estaban por y otros contra, porque pensaban en sus intereses, y la gente hoy en día más que nunca piensa mucho en su interés personal, y la patria a veces un poco que se sienten no bien tratados. Por ejemplo, un niño pobre que no tiene que comer, su padre no tiene trabajo, y ve al lado el padre de la patria que fue descubierto finalmente que es un corrupto y no sé cuánto. ¿Cómo construir la idea de patria? ¿Cómo fortalecer este sentimiento patriótico? Hay que entender que vivimos en diferentes contextos. La familia, la escuela, el trabajo, la ciudad, el departamento y la patria. La vida no solo termina en mi persona y en mi familia cercana, porque yo recibo muchas ayudas y también debo de dar muchas ayudas a un contexto mayor, como es el país donde yo vivo, al que con cariño ya no le digo país, sino le digo patria, porque es como, para mí representa casi como la tierra. Claro. Yo estoy a nivel de tierra, estoy a nivel de un país en donde respeto las leyes, recibo muchos beneficios de este país y también debo de trabajar por mi país. Pero tú y yo recibimos muchos beneficios, pero te digo, hay gente que no recibe absolutamente nada. Hablemos, por ejemplo, tú conoces, porque aunque estés tú a 800 metros, la gente está a 4000, no tiene médico, no tiene escuela, no tiene policía, y de repente, en mi época, venía un
un camión con guardias y decían, vamos a servir a la patria. Y las madres lloraban porque le quitaban la fuerza de trabajo a los hijos. Entonces, es por eso te digo, ¿cómo entender el tema? Sí, por un lado, por nuestra parte, los que podemos hacerlo es, en principio, construir la institución de la patria, colaborar con la patria, colaborar con el Estado, para que se desarrollen programas, sobre todo de educación, y obviamente los programas de ayuda física necesarios al principio, alimentación, vivienda, son indispensables. Y luego educación para integrarlos al país y hacerlos que colaboren, que sean ciudadanos con deberes y derechos. Bueno, pero por supuesto esto significa un largo trabajo, porque te digo, en este momento no hay ese sentimiento. Es más, la gente está muy desencantada, incluso de la democracia, ¿no? Y tú vienes, además has regresado de Venezuela, pues otro tema que no vamos a tratar hoy día. Sin embargo, tú en un apéndice de tu libro hablas que las matemáticas son el lenguaje de la ciencia. Bueno, la naturaleza se comporta, la ciencia es la comprensión de la naturaleza. Ajá. La naturaleza se comporta de una manera muy compleja y hay cerebros que son capaces de encontrarle un orden matemático a esa complejidad. ¿No es cierto? Sí. Pero hasta ahora hay cosas que no se comprenden, pues supongo que la matemática tiene que evolucionar. Ahora es la materia oscura, la energía oscura. Resulta que nuestras matemáticas en diminutivo, solamente están tratando de comprender el 5% de lo que en realidad existe. De modo que es un lenguaje muy limitado la matemática, me parece, ¿no? Sí, lo es muy limitado, pero es lo único que tenemos. Yo creo que has copiado la palabra de Einstein, que Einstein dice, la ciencia puede ser primitiva, cosa de niños tal vez, muy simple, pero es lo mejor que tenemos. Sí, en proceso de desarrollo, en mi labor de docente trato de enseñar lo mejor posible y espero que mis alumnos me superen rápidamente, que tengan muchos conocimientos, produzcan mucho, paguen sus impuestos, que de eso me van a pagar mi jubilación. Luego nos habla de la unión. Acá estamos a propósito en Radio Unión 103.3, amigos, 103.3, Radio Unión, Unión por la Ciencia. La unión, nos hablan de la unión de la familia, también hay el Club La Unión. ¿Qué cosa para ti, qué entiendes por unión? En este mundo en donde la gente tiene intereses. Hay un gran presidente, o un pequeño presidente norteamericano, que dijo, Estados Unidos no tiene amigos, tiene socios o tiene intereses. Está bien tener la parte lógica, satisfacer necesidades, pero hay que tener también los afectos. La vida no solo es de intereses, hay que tener afectos para poder tolerar a los amigos, para que los amigos le toleren a uno cuando hace cosas indebidas y le llamen amablemente a la unión, a tener la cohesión de grupo. En la familia, ¿cuántas veces nos peleamos? ¿Pero por qué volvemos? Porque tenemos un afecto, un cariño, porque creemos que yo no puedo vivir sin las otras personas y nos volvemos a juntar igual las otras personas. Y la unión debe desarrollarse a nivel obviamente operativo, pero también a nivel sentimental. Para eso están los valores que privilegian la unión adecuada, inclusive para soportar, para tolerar a veces uniones no productivas. Hay casos en que el grupo, la unión no da resultados, pero hay que tolerarlo porque no podemos hacer otra cosa, por afecto. Muy bien, Carlitos, te agradezco mucho por esta entrevista, que espero que la gente se ponga a pensar en su vida y planificar su vida, y les puede ayudar el libro Entiende y aprende a gestionar tu vida, de Carlos Bazán Cabanillas. Tus apellidos son curiosos porque uno es de un gran sindicalista. ¿Tienes pariente de...? No lo conozco. Y Cabanillas son una política. Sí, Mercedes. Y Carlos va a estar en la conferencia que se da todos los jueves en la UNI, en la Facultad de Ciencias, puerta 5 de la universidad,
Estación Honorio Delgado. Jueves a las 2 de la tarde estará en el auditorio de la Facultad de Ciencias presentando su libro, y si ustedes quieren hablar más con él, conocerlo, preguntarle, pues es totalmente gratuito, es totalmente abierto al público. Los esperamos, amigos, el jueves a las 2. Y antes de cambiar de bloque, debo recordarles que este programa está producido oficiado por el Semillero Científico CEPRESID, que prepara niños científicos todos los sábados de 9 a 11 y de 11 a 1 en el Colegio de Ingenieros. Estamos de socios con el Colegio de Ingenieros Nacional en Arequipa 4947, Miraflores. Y este sábado pues estamos ya ahorita, no, dentro de 2 sábados, perdón, el 6 de mayo, de 3 a 7, ya el bastante tradicional curso, redacción de tesis, investigación y redacción de tesis, el sábado 6 de mayo de 3 a 7 p.m. en la Universidad Ricardo Palma, en la avenida Benavides con Habitamiento. Por otro lado, amigos, como cada 1 de mayo, la caminata por la ciencia, la cita es en el Hospital Azarte, Unión con América en Trujillo, a las 7 p.m. para tomar el ómnibus directamente a 4.000 metros para ver pues la Cordillera Blanca, el mar al mismo tiempo. Esto es el lunes, es feriado, de modo que pueden ir el domingo temprano en ómnibus a los que no son de Trujillo. Y además, amigos, el Encuentro Científico Internacional de Invierno 2017, el 30 de julio al 1 de agosto, en la UNI empieza, y luego en la Universidad Ricardo Palma, totalmente gratuito, científicos que vienen de todo el mundo para conversar y ofrecer becas, colaboración, como nos hablaba Carlos. La información y la inscripción está en www.encuentrocientificointernacional.org. Y una novedad, Carlos, nos vamos a París el 21 de julio, estamos en París en el Encuentro Científico Internacional de París, ESI París 2017, y lo haremos todos los años, como lo hacemos también en provincias, ESI Trujillo, que acaba recientemente de finalizar. Amigos, con esto agradecemos. Gracias, Carlitos. A ti, Modesto, y los invito a leer el libro. Es un libro muy corto, 140 páginas, y está destinado para personas que no son científicas. Lo pueden leer y quizás aplicar. Muy bien. Muchas gracias, y regresamos con otro tema.